En la última cena, levantando la mirada al cielo, dijo Jesús: Padre Santo, no ruego solamente por mis discípulos, sino también por los que, gracias a su palabra, crean en mí. Que todos sean uno como tu Padre está en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versos 20 al 26. Dios quiere una iglesia católica con dos connotaciones. La primera connotación es que sea comunidad y la segunda que guarde la unidad en la relación con Dios. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 2 de junio, año 2022. Dios quiere una iglesia en comunidad y unidad. Eso es muy buena la propuesta de la palabra de Dios. ¿Cuál es la iglesia que quiere Jesús de Nazaret? La primera propuesta es que la iglesia tenga el carácter de ser comunidad, que vivan como hermanos, que se traten como hermanos, que se ayuden como hermanos, que haya esas propuestas de la caridad, de la misericordia y de la bondad. Vivir en comunidad no es fácil y es una propuesta muy buena de parte de Dios. Hay que trabajarla, exige sacrificio, dedicación, entereza de la persona, perseverancia para vivir en comunidad. El padre Fidel Oñoro, excelente biblista, propone meditar como los deseos espirituales de Jesús de Nazaret, en comunión con sus discípulos y con todas aquellas personas, hombres y mujeres, que quieren ser testigos del Salvador. Entonces, la meditación es exactamente esa. Todos los que quieran vivir de una manera misional en la Iglesia Católica, esas dos palabritas los tienen que acompañar: vivir en comunidad y lograr la unidad. La pregunta sería: ¿qué desea Jesús de sus seguidores? ¿Qué es el deseo? ¿Cuál es el deseo de Dios? La respuesta es que logren la unidad. Y vivir en unidad significa estar en comunión los unos con los otros. Y esa unidad precisamente es la que va a producir el éxito de la misión. Cuando hay unidad, hay éxito. Cuando todos estamos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo, nos comportamos de acuerdo a la palabra de Dios, entonces allá afuera en la sociedad la gente logra ver la unidad de la iglesia en su trabajo, en su dedicación, en sus ministros, en sus laicos, en todas las personas que forman parte de la iglesia. Esa es la primera propuesta del maestro, que el éxito de la obra de la evangelización está en la unidad, que toda persona que proclame el nombre de Jesús pueda contemplar su gloria y que cada bautizado viva de acuerdo al ejemplo del amor de Dios. Y ese amor de Dios se convierte en testimonio. Si una persona logra vivir y hacer realidad eso de que ama a Dios, ama a los demás, se ama a sí mismo, dice el biblista, eso se convierte en testimonio de vida y se convierte en éxito de evangelización allá en una sociedad. El Papa Francisco, siempre con sus apuntes interesantes, explica que los mayores deseos de Jesucristo antes de su pasión, hablando a los discípulos, es que haya comunión en la iglesia. Entonces, si hay unidad, me imagino yo que obligatoriamente hay comunión en la iglesia. Es decir, que todos los creyentes vivan en unidad, en hermandad. El ejemplo máximo es el mismo Dios que vive en unidad, dice el Papa. El Hijo vive y actúa en comunión con su Padre Celestial. Así funciona el asunto de Dios. Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo. Viven en comunidad, viven en unidad, se respetan cada uno su misión, son muy respetuosos el uno con el otro y el uno está interesado en vivir en comunión.
Así debería ser la iglesia y así deberían ser los fieles. La comunión, dice el Papa Francisco, es esencial. El enemigo y de Dios y del hombre, dice el Papa, es el diablo. No puede nada contra el Evangelio si hay unidad, si hay comunidad. El diablo le queda muy difícil entrar a desbaratar el asunto, dice el Papa Francisco. El Papa como que nos invita a mirar ese aspecto de la comunión de la iglesia como un aspecto como esencial. Él mismo es el que divide y a medida comienza a crecer, a creer, hacernos creer que somos buenos, dice el Papa. El diablo como que quiere dañar la unidad de las personas, el mal, las tentaciones. Entonces como que hace cambiar la cabeza de la persona, su pensamiento, y la persona cree que está haciendo el bien cuando no está haciendo el bien. Es como el arte de ser diablo, dice el Papa, lograr cambiarle la mentalidad al otro. La fe en el Señor, la identidad con su palabra, entonces se convierten en el alma de la unidad en comunidad. Oigan esa frase de San Pablo: la fe en el Señor, la identidad con la palabra de Dios y con su ser, se convierten en ese signo de la unidad, una iglesia católica en unidad, en comunidad. La carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en ese capítulo 4, habla de ese tema y dice el apóstol: hay que estar siempre alegres. Lo repito, hay que estar, muestren a todo el mundo su amabilidad, su manera de ser. Eso es iglesia, diría San Pablo a los Filipenses. Es la iglesia de Dios, muestre su amabilidad. La iglesia es la comunidad de todos aquellos que creen en Dios. Y todos los que creen en Dios son el Santo Padre, los obispos, los sacerdotes, los laicos, las comunidades, los grupos, los movimientos. Es decir, se trata de ser una iglesia que caminamos juntos y aprendemos a vivir en comunión y aprendemos a vivir en unidad. En poquitas palabras es lo que está pidiendo el Papa en la actualidad. Quiero una iglesia sinodal, una iglesia que aprenda a vivir en comunidad y en unidad de personas. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.